Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. ¿Cómo están ustedes? Qué lindo estar a esta hora de la noche. Bueno, en un tiempo más, en un momento más de escuela, en un tiempo de activación, en un tiempo de bendición. Qué bonito poder estar con ustedes. Gracias por este tiempo lindo. Estamos creyendo que cosas grandes van a venir, estamos creyendo que bendiciones grandes se van a desatar y gracias por este tiempo lindo. Así de que, señores, estamos juntos, vamos a iniciar. Ahí está, han llegado gente linda, qué bonito verlos, ustedes me alegran la noche, me alegran. Realmente es una bendición estar juntos a esta hora de la noche, celebrando reinos, celebrando la escuela, celebrando un tiempo lindo. Amén. Buenas noches, Mariela. Buenas noches a todos. Qué lindo tenerlos conmigo esta noche. Qué lindo que estemos juntos. Qué lindo que podamos celebrar cada momento más el reino. Es una expectativa. Esta escuela es una bendición tremenda. ¿Ya? Y también, no sé si ustedes se dieron cuenta, hola Sheila de Honduras, qué linda, te quiero mucho. No sé si ustedes se dieron cuenta, ¿no? Estamos ya en una serie de humanismo, no se vayan a perder esas láminas de colección, ¿verdad? De humanismo. Así que estamos en una bendición tremenda. Todo el material que soltamos por el YouTube, todo el material que soltamos por el Facebook, todo el material que tenemos es un material de escuela. Todo está encaminado a lo mismo. Una cosa nos lleva a la otra, ¿verdad? Buenas noches a Lucas. Lucas, buenas noches. Dios abençoe su vida. Entonces, qué bendición, porque estas escuelas nos están encaminando para tener luz, para ser una generación de luz, para ser una generación de bendición, ¿verdad? Una generación de reino. Una generación de gloria, sí. Aquí hay bastante frío, pero estamos en victoria, ¿verdad? Por eso es que me he puesto estas cosas así. Miren, aquí me he puesto esto por el frío y encima están las camisas. Yo sé que no queda nada bonito, no se ve nada bonito, pero por lo menos estamos protegidos del frío. Señores, estamos felices. Damos gracias al Santo de los Santos por este tiempo lindo. Gracias a todos por esta noche. Gracias. Empezamos la escuela número 51, Dinámica de Casas Cornelio. Estamos en la serie Israel, las naciones y el Mesías. Perfecto. Ni la mujer de Apocalipsis capítulo 12 es Israel, ni el pueblo de Dios nacido del Espíritu es Israel. Y lo vamos a repetir. Ni la mujer de Apocalipsis capítulo 12 es Israel, ni el pueblo de Dios nacido del Espíritu es Israel. Perfecto. Israel no es el pueblo de Dios nacido en el Espíritu. Israel es una nación que necesita arrepentirse, como México es una nación que necesita arrepentirse, como toda la tierra es una nación que necesita arrepentirse. Todos necesitamos arrepentirnos, amén. Hasta el día de hoy, los arqueólogos, los geólogos, los científicos y todos los que estudian esa rama de la historia no encuentran el lugar exacto donde estuvo el jardín del Edén. Todavía no lo encuentran, lo andan buscando, porque el jardín del Edén no era un lugar, era un lugar físico, pero en realidad era entonces la dimensión, ¿verdad? Wow, ¿qué pasa aquí? Era realmente la dimensión de Dios, ¿verdad? La dimensión de su reino sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, porque este es un espacio divino eterno, creado desde el propósito del Padre como una dimensión o extensión de su reino gobierno eterno sobre la tierra. Entonces, ese jardín del Edén era una prueba piloto o era una atmósfera de su reino, la cual tendría que haberse expandido sobre toda la tierra, tuvo que haberse expandido sobre todo el planeta, pero con la caída del hombre, entonces el hombre salió del reino, salió del propósito eterno, ¿verdad? Y entró en Babilonia, entró en el sistema, ¿verdad? Entró en el pecado y entró en la muerte. Hubo una interrupción, ¿verdad? Entonces el jardín del Edén no es una nación, el jardín del Edén es el reino. Entonces su idea fue extenderlo desde Adán hasta lo último de la tierra, pero el hombre falló la tarde del día 6, sin poner los pies en la mañana del día 7, aunque él puso los pies en el Shabbat Shalom de Dios, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, él entró en el Shabbat Shalom, o sea, él reposó. El Shabbat Shalom de Dios, ¿verdad? Es el día 7, pero el hombre no logró entrar,
¿verdad? O sea, el hombre entró en el Shabbat Shalom de Dios, pero como falló, salió del Shabbat Shalom de Dios, ¿verdad? Para Babilonia, salió para el sistema. Tremendo. Entonces, nuestra ciudadanía no es Israel. Es bueno que entendamos esto, ¿verdad? Nuestra ciudadanía no es Israel, ni el físico, ni el restaurado. De nuevo, nuestra ciudadanía no es en Israel el físico, ni en Israel el restaurado. Nuestra ciudadanía es su reino eterno restaurado desde el Hijo de la eternidad, ¿verdad? Y entregado a su comunidad de justos. Lucas capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lo que nos pertenece a nosotros es el reino. Lo que nos pertenece a nosotros es su reino eterno. Nuestra ciudadanía celestial es por origen y principio y no por herencia. De nuevo, nuestra ciudadanía celestial es por origen y principio y no por herencia. Por origen y principio, ¿por qué? Porque nosotros somos uno con el Eterno, somos uno con el Hijo. Entonces, por ser uno con el Eterno y por ser uno con el Hijo y por estar en Cristo, escondidos en Cristo o sea, con Cristo escondidos en el Padre, entonces los cielos serían nuestro origen y nuestro principio, pero jamás nuestra herencia. Nuestra herencia es la tierra restaurada, ¿verdad? Nuestra herencia es la tierra restaurada. Pero, ¿qué dice Lucas 12:32? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa es nuestra herencia, el reino, ¿verdad? Nuestra ciudadanía celestial es por origen y principio y no por herencia. Nuestra herencia es la tierra restaurada. Salmos capítulo 37, verso 29. Salmos capítulo 37, verso 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Los justos, ¿quiénes son? Los iguales al Cordero, los hijos del Hijo de la eternidad, los hijos de su amor, ¿verdad? Los hijos de su muerte y de su resurrección, los que tienen su espíritu, los que fueron bautizados con su mismo espíritu y los que se levantaron juntamente con él, ¿verdad? Entonces, el origen de los cielos y la tierra no fue una creación humana, fue Dios mismo, ¿verdad? El Dios justo es el Elohim, el que creó, porque Elohim, ¿verdad? Eso significa el Dios justo. Perfecto. Fueron pues acabados. ¿Qué dice Génesis, verdad? Entonces, pero antes de entrar ahí quiero explicar esto. El origen de los cielos y la tierra no fue una creación humana. Fue Dios mismo, el Dios justo, el Elohim, el que creó. Elohim es la palabra hebrea, ¿verdad? Genérica para Dios el justo, para Dios el creador. Es una palabra genérica, ¿verdad? Para designar, es un título para designar que Él es el justo. El creador justo hizo los cielos y la tierra. Entonces no es una creación humana, es divina. Amén. Génesis capítulo 2, verso 1 al 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Los cielos y la tierra no fueron una invención de humanismo, no fueron una invención del sistema, no fueron una invención del hombre, no fue algo que evolucionó, que salió del aire, que salió de una estrella, que salió del sol. No, es creación inteligente y maestra del Elohim, del Dios justo, del eterno creador. Amén, poderoso. Entonces, tenemos claro eso. Y acabó el Eterno en el día séptimo. La obra que hizo, todo lo que Él hizo lo creó en el día séptimo. Acuérdense que el día 7 es el establecimiento del Shabbat Shalom. Acuérdense que el día 7 literalmente es el día de reposo eterno. Acuérdense que el día 7 es literalmente el Shabbat Shalom o la paz de Dios sobre toda la tierra. Su reino de paz establecido, su reino de paz sembrado sobre la tierra, ¿verdad? Poderoso. Entonces, y acabó el Eterno en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios no puede guardar un día de reposo humano. El único día de reposo o el único día donde Él reposó es cuando su Hijo amado murió y resucitó y volvió a sí mismo, ¿verdad?
con la victoria, venció la muerte. Ahí sí llegó el día de reposo, el día de reposo del Eterno. Entonces, ¿cuál es? Es la manifestación de su Hijo eterno en los hijos a su estatura. Amén. Entonces, Adán entró en el Shabbat Shalom de la eternidad. Por eso todo estaba a su disposición y a su orden. Porque cuando el Señor creó los cielos y la tierra, Él descansó porque ese era su día 7. Esa era la culminación de su obra. Cuando Adán entró entonces, ¿verdad? Entró al Shabbat Shalom de Dios, pero no entendió la dimensión del día de reposo eterno, no entendió la dimensión del gobierno eterno y se dobló y tuvo que salir, ¿verdad?, del reino, y tuvo que salir de la dimensión del Shabbat Shalom de Dios para Babilonia, para el sistema. Adán salió del Shabbat Shalom en el contexto del reino eterno de paz para la tierra, salió del reino de paz. Salió del Shalom eterno. El Eterno habita en el Shabbat Shalom porque su reino eterno es de paz. Él habita en el Shabbat Shalom porque su reino eterno es de paz. Es el hombre el que salió de ese Shabbat Shalom para la confusión del sistema. El hombre salió del Shabbat Shalom en Adán para entrar en la confusión del sistema. Pero el Shabbat Shalom de Dios es su reino de paz eterno, en el cual Él habita. Él vive en su Shabbat Shalom. Mientras el hombre está esperando el Shabbat Shalom, Él habita en su Shabbat Shalom. Porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquello que para nosotros va a pasar, para Él ya pasó. Él habita en su Shabbat Shalom. Es el hombre el que está desesperado por encontrar el Shabbat Shalom, por agarrar el Shabbat Shalom, por vivir en el Shabbat Shalom, por vivir en el día de reposo, ¿verdad? Y más si vive en Babilonia, y más si vive en el rito, y más si vive en la tradición. Anda desesperado con sus fuerzas humanistas, con su espíritu humano. Anda desesperado por querer obtener el día de reposo, por querer descubrir el Shabbat Shalom, ¿verdad? Pero el Shabbat Shalom sin el entendimiento del Mesías es solamente un rito, es solamente un ritual que tira más para brujería que para salvación. Tremendo. El Eterno habita en el Shabbat Shalom, ¿verdad? Porque es su reino eterno de paz. Es el hombre el que salió de ese Shabbat Shalom para la confusión del sistema. El hombre salió del Shabbat Shalom para la confusión del sistema. Primera de Corintios capítulo 14 verso 33. Primera de Corintios capítulo 14 verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión sino de paz. Dios es Dios de Shalom. Dios es Dios del día 7. Dios es Dios de gobierno eterno. Dios es Dios de justicia. Dios es Dios de gloria. Poderoso. Nuestra ciudadanía no es de ninguna nación, de ningún pueblo, de ninguna tribu, de ninguna lengua. Somos hijos de Dios por Dios y no por voluntad humana. ¡Wow! De nuevo, somos hijos de Dios porque Dios mismo vino a elevarnos a ese título, a esa gracia, ¿verdad? A esa vida en el Espíritu y no por voluntad de hombre. Nuestro origen es divino, eterno e infinito. Filipenses capítulo 3 verso 20. Vamos a entrar. Filipenses capítulo 3 verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De nuevo, nuestro origen es divino, nuestro origen es eterno, nuestro origen es infinito. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía proviene ¿de dónde? Perdón. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, el término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. O sea, nuestra ciudad es el reino de Dios. Nuestra ciudadanía es el reino de Dios. Nuestro destino es el reino de Dios. Y nuestra herencia es el reino de Dios. Entonces nuestra ciudad está en los cielos, no por herencia, sino por origen y por familia, porque somos la familia de Dios. De nuevo, entonces nuestra ciudad está en los cielos, no por herencia, sino por origen y por familia, porque somos la familia de Dios.
Entonces la ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. Vean esto. Pero nosotros no vivimos en el cielo, vivimos en la tierra. Aunque no somos de esta tierra caída, somos de esta tierra restaurada. Entonces, ni es verdad para una determinada nación, ni es verdad para los cielos. O sea, esta ciudadanía no es verdad esta ciudadanía de nosotros no es verdad. No es ni verdad para una determinada nación, ni es verdad para los cielos. En otras palabras, nuestra ciudadanía no es ninguna nación del planeta. Tampoco nuestra ciudadanía es el cielo. Nosotros no vivimos en el cielo, en el sentido que estamos en la tierra. De nuevo, nosotros no vivimos en el cielo, en el sentido que estamos en la tierra. Entonces, nuestra ciudadanía no es el cielo. Y nosotros no pertenecemos a ninguna nación en el sentido que somos de Cristo. Entonces nuestra ciudadanía no es una ciudadanía judía, no es una ciudadanía de Israel, no es una ciudadanía de México, no es una ciudadanía de Colombia. Nuestra ciudadanía es de Cristo, poderoso. Entonces nosotros, ¿verdad? Vamos a repetirlo para que podamos agarrar el texto y el contexto. Nosotros no vivimos en el cielo en el sentido que estamos en la tierra. Por eso es que nuestra ciudadanía no es el cielo. Y nosotros no pertenecemos a ninguna nación en el sentido que somos de Cristo. Entonces somos ciudadanos del reino de Cristo. Nosotros somos ciudadanos del reino de Cristo. Tremendo, ¿no? Bueno, Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Somos ciudadanos del reino del Hijo. Somos ciudadanos del Hijo, poderoso. Somos de Cristo. Miren, estas enseñanzas son muy profundas, son muy tremendas. Yo les pido a ustedes que entren conmigo en el Espíritu, que tomen la Biblia, que no estén perdiendo el tiempo, que se metan, porque señores, esto es un tesoro poderoso. Amén. De nuevo, entonces somos ciudadanos del reino de Cristo, no somos ciudadanos de Israel, no somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del reino de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces nuestra ciudad es su reino. Ni los cielos, ni nación alguna, ¿verdad? Su reino es para toda la tierra y no para una nación exclusiva. Su reino es para toda la tierra, comenzando de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿verdad? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el testimonio del reino, el testimonio de los que viven en el Espíritu y de los hijos de Dios, comienza desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Tremendo. Él es un rey gobernante en los cielos, con un reino sólido, eterno y de paz. Él nos llevó a su reino de paz y nos mostró su ciudadanía eterna en su reino de paz. Él ya nos llevó a su reino de paz, porque juntamente con Él, ¿verdad?, morimos, y juntamente con Él resucitamos, y nos hizo llevar con Él a los lugares celestiales. Entonces nosotros ya estamos en su reino de paz, en la ciudadanía, en la patria celestial, o en la patria de su reino, o en la ciudadanía que es su reino. De nuevo, Él es un rey gobernante en los cielos, con un reino de sólido, eterno y de paz. Él nos llevó a su reino de paz y nos mostró su ciudadanía eterna en su reino de paz. Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hemos sentado en los lugares celestiales. O sea, que aquello que Abraham vio de lejos, que aquello que Isaac vio de lejos, que aquello que Moisés vio de lejos,
¿verdad? Nosotros lo hemos experimentado en Cristo. Cristo vino para traernos la patria. Cristo vino para traernos la ciudadanía. Cristo vino para traernos la ciudad. Aleluya. Poderoso. Fuerte. Entonces, nos llevó para mostrarnos las riquezas de su gracia en los siglos venideros, o en la manifestación de su reino, su ciudad, su ciudadanía sobre la tierra restaurada. Efesios capítulo 2, verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, nos mostró la ciudadanía. ¿Para qué? Para mostrarnos en los siglos venideros, hablando del reino, hablando del día postrero, hablando de la restauración de todas las cosas. Entonces su bondad, su gracia y su galardón es el reino para los hijos, ¿verdad? Veamos el contexto entonces de Efesios 2.7. O leamos los corridos si quieren. Leamos Efesios 2.6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De nuevo, el 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que nos elevó, nos mostró su ciudadanía, nos mostró su ciudad, nos mostró su reino para revelarnos su bondad y su gracia en el siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? Su reino establecido totalmente sobre la tierra, como nuestra patria, como nuestra ciudadanía, como nuestra ciudad eterna. Tremendo, ¿verdad? Amén. Apocalipsis capítulo 22 verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Está viniendo con su galardón, y su galardón es nuestra patria. Su galardón es nuestra ciudadanía. Su galardón es su reino. Es el regalo que Él nos está trayendo eternamente y para siempre. Aleluya. Poderoso, fuerte. El reino, la ciudad, la ciudadanía es del Padre. De nuevo, el reino, la ciudad, la ciudadanía es del Padre. Mateo capítulo 6, verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. El reino le pertenece al Eterno. El reino que es la figura de la ciudadanía, el reino que es la figura de la patria, el reino que es la figura, ¿verdad?, de nuestro destino eterno, es del Padre. ¡Wow! Pero el Padre nos regaló su reino a través del Hijo. De nuevo, el Padre nos regaló su reino a través del Hijo. O en el Hijo fuimos injertados en el reino para ser ciudadanos del reino, su gran ciudad eterna. Aleluya. En Cristo somos herederos del reino. En Cristo somos herederos de esa patria gloriosa. En Cristo somos ciudadanos del reino. Poderoso. Lucas capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. De nuevo, Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Porque a vuestro Padre le ha placido compartir la patria con ustedes, compartir la ciudadanía con ustedes, compartir la ciudad con ustedes, compartir la eternidad con ustedes. ¡Wow! Poderoso. Juan capítulo 17, versos 9 al 10. Juan capítulo 17, versos 9 al 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nosotros somos del Padre. ¡Wow! Es por eso que el Mesías dijo, ¿verdad? Nadie viene a mí si el Padre no le trae. ¡Aleluya! Porque nosotros somos de Él, nosotros pertenecemos a Él, somos su naturaleza, somos su imagen, somos, ¿verdad?, su semejanza, somos sus iguales, somos los hijos de su corazón, ¿verdad? Somos los uno con Él, en el uno solo. Fuerte. Juan capítulo 17, versos 9 al 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y me los diste. Y todo lo mío
Todo lo mío, ellos son lo mío. Y todo lo mío es tuyo. Aleluya. Ellos son lo mío. Y todo lo mío es tuyo. Wow. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Wow. Todos ellos son tuyos y me los diste. Y ahora que me los diste son míos. Ahora lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. ¡Wow! Poderoso. Entonces nosotros no somos ciudadanos de Israel. Nosotros no somos ciudadanos de ninguna nación de la tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios que será restaurado sobre la tierra para siempre. Aleluya. Amén. Somos del Padre. De nuevo, somos del Padre. El Padre nos entregó ¿a quién? El Padre nos entregó al Hijo. Y en el Hijo vivimos en el Padre. Este es un misterio. Nosotros somos uno con la eternidad. Nosotros somos uno con Dios. Todo lo que sale de Dios es Dios. Significa que nosotros tenemos esa naturaleza. Significa que nosotros no venimos del mono, ni venimos de la cabra, ni del piojo, ni del pato, ni del gato. Nosotros venimos de Dios. Y si nosotros venimos de Dios, ¿qué somos nosotros? Somos dioses sobre la tierra. En el sentido de que somos uno con Él. Y en el sentido de que somos su cuerpo. Y en el sentido de que somos su boca. Y en el sentido de que Él habita en nosotros. Y que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Colosenses capítulo 3, verso 3. Colosenses capítulo 3, verso 3. ¡Wow! ¡Qué rico! Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida. Mi vida. Mi vida. Esto es muy fuerte, toca mucho el corazón. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo es eso de que mi vida está escondida con? Significa que yo soy uno con Él. Y significa que en Él estoy en el Padre. Pero ¿cómo es eso de que yo estoy en el Padre si yo soy un humano de carne y hueso? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puede un hombre con un Dios convivir juntos? ¿Cómo puede la carne con el espíritu convivir juntos, siendo que al cielo no sube carne ni sangre? Algo está pasando ahí. Es porque Él es el grano de trigo que murió y al morir tomó una forma. Y esa forma que tomó es su vida. Somos nosotros, somos sus iguales, somos su colectivo, somos su cuerpo. Entonces nuestra vida, que es Cristo, está escondida en Dios. Entonces mi vida no es mi vida. Por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque mi vida la encontré en Cristo, porque yo la había perdido, pero Cristo vino para recuperarla. Entonces mi vida está en Cristo, escondida en Dios. Wow. Wow. En el ahora de la carne estamos destinados a la muerte, perdiendo la vida. Tremendo esto. En el ahora de la carne, en el ahora de este siglo, en el ahora de la carne, estamos destinados a la muerte, perdiendo la vida. En el ahora del espíritu hemos muerto y nuestra vida eterna está escondida con Cristo en Dios. Fuerte. De nuevo, en el ahora del espíritu hemos muerto y nuestra vida eterna está escondida con Cristo en Dios. Uno con Él, iguales a Él. Su extensión, sus pares, sus iguales, su clonaje, su boca, espíritu del espíritu. Lo que es nacido del espíritu es espíritu, lo que es nacido de la carne es de la carne. Entonces nosotros somos nacidos del espíritu, uno con la eternidad, uno con Dios, uno con su reino. Aleluya. Fuerte. En el ahora del espíritu hemos muerto y nuestra vida eterna está escondida con Cristo en Dios. Wow. O sea, fuimos atraídos hacia adentro de Cristo. Fuimos atraídos hacia adentro de Cristo para ser uno con Él. Para no ser Él y el cuerpo, sino uno.
Fuimos entonces, vamos a explicarlo, fuimos atraídos hacia dentro de Cristo. Y por ello vivimos dentro de Dios, en el sentido que somos iguales a Dios. ¡Wow! De nuevo, lo vamos a repetir porque es muy poderoso. Fuimos atraídos hacia dentro de Cristo. Porque al morir, resucitar juntamente con Él, ya nosotros estamos, ¿verdad? Somos iguales a Él y tenemos los mismos derechos que Él tiene y tenemos la misma gracia que Él tiene y tenemos la misma justicia que Él tiene. Entonces fuimos atraídos hacia dentro de Cristo y por ello vivimos dentro de Dios en el sentido que somos iguales a Dios por causa del evento de Cristo en la muerte y en la resurrección. Fuerte. Juan capítulo 14, verso 3. De nuevo, Juan capítulo 14, verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No está diciendo de llevarnos al cielo. Cuando dice os tomaré a mí mismo, está diciendo van a ser glorificados y van a traspasar las paredes como yo las traspaso. Y no van a necesitar aviones como yo no necesito aviones. Y van a poder caminar en las dimensiones de arriba y en las dimensiones de abajo porque yo los voy a atraer a mí mismo. Los voy a traer hacia adentro. ¡Aleluya! ¡Wow! De nuevo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ¿dónde está Él? Él está escondido en el Padre. Y si Él está escondido en el Padre, Él quiere que nosotros también estemos escondidos juntamente con Él en el Padre. En otras palabras, así como Él volvió al Padre y recuperó su posición de Dios y su naturaleza de Dios, eso es lo que Él quiere, que nosotros juntamente con Él recuperemos la posición de Dios y seamos uno con Dios. Uno no solamente en el sentido de unidad, uno en el sentido de naturaleza, uno en el sentido de espíritu. ¡Wow! Fuerte, aleluya. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Cristo? Cristo está escondido en Dios, en el sentido que volvió a su posición del principio, al nivel de Dios. Cristo no nos está invitando al cielo, sino a recuperar la posición original de Dios. Y así como Él está escondido con Dios en el sentido que Él está dentro de la divinidad o es Dios mismo, así quiere invitarnos a nosotros a esa posición. Les voy a decir una cosa tremenda. Esta escuela es poderosa. Esta escuela no es para escucharla una sola vez. Esta escuela es para escucharla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 100, 1000. Por favor, 1,000,000 de veces hasta que la gente entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando de reino, señores. No estamos hablando de teología ni de raíces hebreas. Lo siento mucho. No estamos hablando de humanismo, señores. Porque todas esas cosas son humanismo. Estoy hablándoles de reino, para que se abran los ojos, para que se abran los oídos, para que haya un rompimiento, para que se rompa el velo y podamos entender el misterio de Dios para la iglesia, el misterio de Dios para sus iguales, el misterio de Dios para sus hijos. Aleluya. De nuevo, Cristo no nos está invitando al cielo en Juan 14:3. Sino a recuperar la posición original de Dios. ¿Y cuál es la posición original de Dios? Ser iguales a Él en su muerte y en su resurrección. Y así como Él está escondido en Dios en el sentido que Él está dentro de la divinidad o es Dios mismo, Él quiere que nosotros entremos a ser parte de la divinidad, que estemos dentro de la divinidad y que seamos uno con Dios y en el nivel de Dios. Fuerte, muy poderoso, muy glorioso, muy tremendo. Aleluya, tremendo. Él quiere que nosotros entremos a ser parte de la divinidad.
que estemos dentro de la divinidad, que seamos uno con la divinidad en la misma dimensión que Él es uno con la divinidad y que Dios es uno con Él. Esa es la única manera de estar donde Él está. Porque la sangre y la carne no pueden entrar a esas dimensiones de Dios. La única manera de ser atraídos hacia Dios, hacia Cristo y tener una posición, porque Él dice, ¿verdad? Lo vamos a leer otra vez, Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé el lugar. No está hablando de una casita de oro. Está hablando de recuperar la posición, de ir hacia adentro de la divinidad para entrar en la divinidad y ser unos con la divinidad, igual a la divinidad. ¡Wow! Y esa es la única manera de estar donde Él está y de ser sus hermanos. Solo así podemos ser sus hermanos. Solo así podemos ser sus iguales. Solo así podemos ser sus herederos y sus coherederos. ¡Aleluya! Fuerte. Por ello tenemos que pensar en las cosas de arriba. De nuevo, tenemos que pensar en las cosas de arriba. No tenemos que pensar en las cosas de abajo, en las cosas de arriba, no en el sentido de una casa arriba. Por ello tenemos que pensar en las cosas de arriba. No habla del cielo como tal, sino de nuestra ciudadanía, nuestra vida escondida en Cristo y en Cristo con Dios. Colosenses capítulo 3, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cuáles son las cosas de la tierra? La tristeza, la soledad, el oro, la riqueza, el dolor, el sexo, las propiedades, la alegría, las fiestas, las rumbas, las desilusiones, la inmundicia, la religión, el humanismo. Esas son las cosas de la tierra o las cosas de abajo. Amén. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Nuestra ciudadanía, nuestra ciudad, nuestro destino eterno, nuestra posición de autoridad, no una casita de oro en el cielo. Aleluya. Ahora, ¿por qué tenemos que pensar en las cosas de arriba? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oigan esto. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es nuestro destino, recuperar nuestra verdadera naturaleza. Recuperar nuestra verdadera naturaleza y retornar a la naturaleza de Dios mismo. Porque todo lo que sale de Dios es Dios. Colosenses capítulo 3, verso 3. Colosenses capítulo 3, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De nuevo, mi vida está escondida con Cristo. Entonces yo perdí la vida en el sentido de la carne para tomar la vida en el sentido del espíritu. Entonces mi vida no está en las dimensiones de la carne, sino que mi vida está escondida en Dios. Y al estar escondida en Dios, entonces mis ojos no tienen que estar en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Poderoso. Cristo ya se manifestó físicamente a Israel, las naciones, en su primera manifestación física. Él ya se manifestó. Ahora todo ojo le verá. ¡Wow! Ahora todo ojo le verá. Tal vez en su primera venida no todo ojo le vio, pero ahora todo ojo le verá, porque se va a manifestar. Y se va a manifestar en sus iguales y a través de sus iguales. Aleluya. Se va a manifestar en su vida y a través de su vida, porque nosotros somos su vida y Él operará a través de su vida. Aleluya. Ahora todo ojo le verá, hasta lo que le traspasaron. Nuestra vida no está llena de dolor. De nuevo, nuestra vida no es llena de dolor, de tragedia y muerte. Nuestra vida es Cristo mismo, el cual es nuestro destino.
Seremos igual a Él en su naturaleza, en su esencia y en su eternidad. Aleluya. Colosenses capítulo 2, verso 4. Colosenses capítulo 2, verso 4. Cuando Cristo vuestra vida, cuando Cristo vuestra vida, ¿quién es nuestra vida? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Escondido en el Padre. Entonces nuestra vida está escondida en el Padre. Por eso tenemos que colocar los ojos en las cosas de arriba. De donde viene, de donde ha de venir nuestro Salvador. De donde ha de venir ese reino establecido para siempre sobre la tierra. Colosenses capítulo 2, verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Aleluya. Él se va a manifestar. ¿Y Él cómo se va a manifestar? Y todo ojo le verá a través de nosotros y por nosotros. Colosenses capítulo 2, verso 4 de nuevo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos igual a Él, porque Él habrá venido para atraernos hacia Él mismo, hacia adentro de la divinidad, para matar este cuerpo de carne y hueso y convertirnos en iguales a Él y atraernos hacia Él en el sentido de ser iguales a Él. Wow. La unción te roba fuerzas. Poderoso, tremendo. Ajá. Somos suyos. Y lo repito de nuevo, somos suyos. Y todo lo de Cristo es del Padre. Y todo lo del Padre es de Cristo. Y nosotros somos la vida de Cristo. Por ello, pensemos en las cosas de arriba, hablando de nuestra vida escondida en Cristo, no hablando de casas en el cielo. Juan capítulo 17, verso 10. De nuevo, Juan capítulo 17, verso 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Aleluya. Fuerte. La vida de Cristo es del Padre. Oigan esto, la vida de Cristo es del Padre. Y la vida del Cristo somos nosotros. Entonces, la vida del Cristo es del Padre. Y la vida del Padre es de Cristo. Y Cristo nuestra vida. Somos uno. Somos uno. Pronto disfrutaremos esa gloria. Por ello somos ciudadanos de la vida del cielo y no del cielo. De nuevo, somos ciudadanos de la vida del cielo y no del cielo. Filipenses capítulo 3, verso 21. Filipenses capítulo 3, verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es el cuerpo de nuestra humillación? El pecado, ¿verdad? Nuestra bajeza, nuestras debilidades, nuestros dolores, nuestras cosas fuertes. Amén. Wow. Tremendo. El cual transformará, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, cuando Él dice y os atraeré a mí mismo, está hablando de darnos su gloria, de compartir su gloria, de que seamos iguales a Él, de que tengamos su naturaleza, de que formemos parte de la divinidad, al lado de la divinidad y adentro de la divinidad. Fuerte. Desde la caída de Adán, hasta la llegada de Cristo, todos eran peregrinos en la tierra. Todos eran pasajeros en la tierra. Porque no había llegado la ciudadanía. Porque no había llegado la patria. Porque no había llegado el reino. Porque no había llegado la justicia en Cristo. Hasta que Cristo nos trajo la patria. Nos trajo la ciudad. Nos trajo la ciudadanía. Nos trajo el reino. El reino es la patria, la ciudadanía y la ciudad, que no es de ninguna nación exclusiva, sino de los hijos de Dios, los que son uno con Él y salen de Él y son nacidos de su espíritu. Aleluya.
poderoso. Esto es fuerte porque rompe. Por eso le digo, la gente dice, ay, profeta, quiero que me hables de reino. Bueno, ahora estamos hablando de reino. Y esta palabra va a romper y va a desarraigar porque es fuerte. Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Abraham lo vio de lejos. Isaac lo vio de lejos. Jacob lo vio de lejos. La ciudadanía la vieron de lejos. El reino lo vieron de lejos. Al Mesías lo vieron de lejos. ¡Wow! Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros sobre la tierra. Eran extranjeros sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no había venido la ciudadanía, no había venido la patria, no había venido el reino. ¿Para qué? Para consolidarlos sobre la tierra. Fuerte. Aleluya. Extranjeros hasta la llegada del siglo venidero. De nuevo, extranjeros hasta la llegada del siglo venidero. Hasta la llegada del día postrero, hasta la llegada del reino en Jesucristo. Ellos vieron la patria, vieron el reino, vieron al Mesías. Eso dice Hebreos 11:13. Pero Hebreos 11:14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Estaban esperando una patria. Entonces, si ellos estaban esperando una patria, significa que nuestra ciudadanía no es de Israel. Porque Abraham mismo estaba esperando una patria. Porque Jacob estaba esperando una patria. Entonces la patria o la ciudadanía no es Israel. La ciudadanía no es el cielo. La ciudadanía es Cristo, es su reino. En Cristo llegó su patria. Y ellos lo vieron de lejos. Lo creyeron, lo saludaron. El reino, la ciudadanía de los hijos llegó en Cristo. No estaban pensando en Israel o las naciones de donde salieron. La ciudadanía no es Israel o las naciones, es el reino llegando para gobernar, ¿verdad? A Israel y a las naciones. Hebreos capítulo 11, verso 15. Pues si hubiesen estado pensando, ¿verdad?, en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero no estaban pensando en la patria de donde salieron. No estaban pensando, ¿verdad?, en el país de donde vinieron. Estaban pensando en una patria que se les había revelado y que la habían visto de lejos. Pero estaba llegando la celestial. Estaba llegando el galardón. Estaba llevando Cristo, estaba llevando la vida, Cristo nuestra vida, para escondernos con Él en el Padre y recuperar nuestra verdadera naturaleza eterna. ¿Y cuál es nuestra verdadera naturaleza eterna? Dios. Seremos iguales a Él en su muerte y en su resurrección. Hebreos capítulo 11, verso 16. Hebreos capítulo 11, verso 16. Pero anhelaban una mejor. Esta es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Y cuál es esa ciudad? Su reino. Por ello tenían que arrepentirse para recibir la patria, la ciudad, la ciudadanía, el reino. Mateo capítulo 4, verso 17. Vamos a irnos. Tenían que arrepentirse para recibir esta ciudadanía. Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo capítulo 4, verso 17. Aleluya, Padre. Mateo capítulo 4, verso 17. ¿Dónde estamos? Desde entonces comenzó el Mesías a predicar y a decir: arrepentíos porque la patria ha llegado. Arrepentíos porque la ciudadanía ha llegado. Arrepentíos porque la ciudad ha llegado. Aleluya. Arrepiéntanse. Si quieren pertenecer al reino, si quieren pertenecer a esta ciudad gloriosa, si quieren pertenecer y tener esta ciudadanía eterna. Unos son los hijos de los hombres. ¿Cuáles son los hijos de los hombres? Los de la tierra. Y otros los hijos de Dios.
en tanto que Dios sobre la tierra. De nuevo, unos son los hijos de los hombres en la tierra y otros los hijos de Dios en tanto que Dios sobre la tierra. Los hijos de los hombres son terrenales, los hijos de Dios son espirituales. Tenemos que recuperar nuestra naturaleza en Cristo para con la ciudadanía espiritual, ¿verdad? Saquemos lo animal, lo terrenal y lo inmundo de la tierra para gobernar como hijos de Dios la tierra. O sea, los hijos de los hombres tienen que salir de la tierra para que entren los hijos de Dios a gobernarla. Y lo voy a repetir de nuevo. Los hijos de los hombres tienen que salir de la tierra para que entren los hijos de Dios a gobernarla. Poderoso. ¡Hey! De nuevo, los hijos de los hombres tienen que salir de la tierra para que entren a gobernarla los hijos de Dios. Porque los hijos de los hombres son los nacidos de la carne, pero los hijos de Dios son los nacidos del Espíritu. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 verso 46. Primera de Corintios capítulo 15 verso 46. Primera de Corintios capítulo 15 verso 46. ¿Qué dice? 46. ¿Qué dice? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces tiene que venir la naturaleza del cielo para despojar a la naturaleza de la tierra. Lo animal tiene que salir de la tierra para que entre lo espiritual. Por eso es que va a venir un rapto. Los impíos serán raptados de la tierra y los justos se quedarán para gobernarla. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal para maldecir la tierra, traeremos también la imagen del celestial para restaurarla. Aleluya. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tenemos que ser iguales a Él. Tenemos que ser hijos de Dios para dejar, ¿cómo es? Tenemos que ser hijos de Dios para dejar de ser hijos de los hombres. Cuando somos hijos de los hombres se manifiesta lo animal y lo terrenal. Cuando somos hijos de Dios se manifiesta lo espiritual y lo glorioso. Aleluya. Bendigo este tiempo. Bendigo a Iberoamérica. Bendigo a Latinoamérica. Se levanta la generación del gobierno. Se levanta la generación de justicia. Se levanta la generación de autoridad. Se levanta la generación de gobierno. Se levanta la generación de reino. Y le damos un golpe en la cabeza a la serpiente. Y le damos un golpe en la cabeza a las tinieblas. Y declaramos el reino de Dios sobre toda la tierra. Qué hermoso poder compartir este tiempo maravilloso con ustedes. Yo los bendigo. Gracias, Padre, por este tiempo lindo. Esta es la escuela número 51. En la dinámica de Casas Cornelio. Y vamos a levantarnos de una manera tremenda y de una manera poderosa, porque algo grande está llegando, señores. Algo grande. Se va a manifestar lo espiritual y va a salir lo animal. Se va a manifestar lo espiritual y va a salir lo terrenal. Los cielos son los cielos del Eterno y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Vamos a sacar a los hijos de los hombres de la tierra y vamos a manifestar a los hijos de Dios sobre la tierra. Porque cuando los hijos de los hombres gobiernan la tierra, meten yugo, meten maldad, meten opresión, meten dolor. Pero cuando los hijos de Dios gobiernan la tierra, el pueblo es liberado. Aleluya. Poderoso. Gracias, Padre, porque tu reino ha llegado a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu reino está con nosotros. Gracias, Padre, porque tu reino nos visita. Gracias, Padre, por esos rumores de tu reino, por esa gloria de tu reino, por esa justicia de tu reino. Gracias, Señor, porque los justos gobernarán la tierra. Gracias, Padre, por esa simiente gloriosa. Gracias porque Israel y las naciones serán liberados. Israel y las naciones serán restaurados para que se manifiesten los hijos de Dios. La simiente que salió de Él, la simiente que es una con Él, la simiente que manifiesta su divinidad, la simiente que es poderosa,
Gracias, Padre, por tu hermosura. Gracias, Padre, por tu tiempo. Y gracias, Padre, por tu gloria. El Eterno nos bendiga a todos y vamos a estar mañana a esta misma hora con la escuela y vamos a seguir en este tiempo maravilloso. Compartan la escuela en vivo. Es bueno que ustedes se reúnan, hagan que hagan grupos, que sean parte de grupos en el Facebook. Hay gente que hace grupos en el Facebook o está en grupos en el Facebook, y agarren esta escuela y la compartan en los grupos del Facebook para que la gente pueda ver esta escuela y puedan recibir y ser bendecidos en el Eterno, ¿verdad? Por eso yo le decía al equipo, dejen de estar poniendo las escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, en Casas Cornelio, ya eso ya lo sabe la gente, o ponerla en el equipo de Reino. No, pongan la escuela en diferentes equipos y grupos. Hay varias asociaciones y grupos de Facebook. Agarren la escuela y pónganla ahí para que la gente pueda recibir. Ustedes son los llamados a llevar el reino. Ustedes son los llamados a manifestar el reino. Si todos ustedes, los que están en la escuela, postearan la escuela en vivo en sus perfiles, yo les aseguro que pasarían cosas tremendas y la gente recibiría reino. Y el mejor regalo que podemos darle a la gente, el reino. Y el mejor trabajo que podemos hacer para el reino de Dios es manifestar reino y sacar las vendas de los ojos y los tapones de los oídos para que los entendidos puedan recibir el reino. Gracias, Padre. Tengan una noche maravillosa. Oramos por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oramos por ideas de emprendimiento, oramos por ideas de negocios, oramos por ideas de prosperidad, declaramos riqueza en el nombre de Jesucristo el Señor. Que el Eterno les bendiga y tengan una noche maravillosa. El Eterno nos bendiga a todos. Shabbat Shalom. Gracias.